Asociado, esta vez te voy a explicar de manera detallada el tema de la elección 2023 y la elección 2025. Bueno, en el año 2023, cuando ejercíamos la gestión de consejo directivo, yo me encontraba fuera del país en el momento de las elecciones. Por lo tanto, no intervine para nada en esas elecciones. Sin embargo, el 9 de julio 2023 se llevó a cabo la famosa asamblea de la modificación de estatutos. Esta asamblea tenía un horario establecido según la convocatoria, esperado de 9 de la mañana en primera convocatoria y en segunda a 10 de la mañana hasta las 12 del día. ¿Por qué? Porque había una segunda convocatoria desde las 12 del día, no tenía hora de término. ¿Para qué? Para la elección del comité electoral. En aquel momento todavía estaba vigente el estatuto anterior. Bueno, en resumen, esta asamblea duró hasta las 5:45 de la tarde, casi las 6 de la tarde. Fue una asamblea maratónica. ¿Por qué? Porque habían más de 30 artículos del estatuto que se estaban modificando y comprenderás que después de que se lee empiezan las intervenciones y después de las intervenciones el debate. No, que debería ser así, debería ser asá y todo lo demás. Y así fue que se extendió. ¿Por qué te comento todo esto? Porque dado que la primera se extendió durante todo ese tiempo, la segunda nunca se llevó a cabo. Y afortunadamente, como esa asamblea se transmitió en vivo vía Facebook, la emisión en vivo quedó grabada. Esa grabación la tenemos nosotros colgada en la página de YouTube y la puedes ver en cualquier momento. Casi 6 horas de grabación, continuas, ininterrumpidas. Por lo tanto, al final de la asamblea, toma la palabra César Seminario y dice: como no hemos podido lograr la segunda asamblea para elegir al comité electoral y queremos que ustedes lo elijan, vamos a convocarlos a una segunda asamblea virtual para continuar esta asamblea que no se realizó y poder elegir. En resumen, no se eligió ese día el comité electoral. Punto. El 27 de agosto se lleva a cabo la supuesta asamblea de continuación de forma virtual. En ese momento confiábamos en el asesor legal, que era el señor y asociado José Luis Román Ferreira, pero no sabíamos de que esa asamblea no podía continuar, porque el reglamento de inscripción del registro de personas jurídicas dice claramente: las asambleas deben contar con fecha exacta, hora exacta, dirección exacta y agenda definida. Y solo es válido para esos datos, o sea, para esa hora, para esa fecha y con esa agenda. Entonces no hay forma de que una asamblea continúe casi mes y medio después. Entonces, se realizó esa reunión, varios asociados opinaron, varios dijeron que eso de ninguna manera podía ser una asamblea y está grabado. Esta asamblea, esta reunión que tenemos ahorita virtual, de ninguna manera puede considerarse una asamblea extraordinaria. Bueno, se eligió ese día a 3 candidatos, pero esa elección era simplemente nominal. ¿Por qué? Porque esa asamblea no tenía validez. Al día siguiente, 28 de agosto, se hace una sesión de consejo directivo y se reconfirma esa elección. ¿Por qué? Porque el estatuto, que aún estaba vigente y que se estaba queriendo cambiar, claramente decía que el comité electoral es designado por el consejo directivo. Eso es importante. En el artículo que actualmente está vigente, ahí sí dice que el comité electoral es elegido en asamblea, ¿no? Por los asociados, obviamente. Bueno, el problema es que se llevan a cabo las elecciones y
estas elecciones se llevan sin un estatuto inscrito. ¿Por qué? Porque todavía no se lograba inscribir la modificación del estatuto. Por lo tanto, como todos sabemos, no existe una ley retroactiva. Cuando se promulga o se emite una ley o norma o lo que fuera, rige a partir de ese momento para adelante. Ninguna norma o ley es retroactiva. Vale decir, si se aprobó el estatuto y se inscribió, es válido desde el momento que se inscribe en adelante. Entonces, se llevó a cabo las elecciones, como hubo una lista única con el apoyo de varias personas, porque hubo muchos vicios e irregularidades. Por ejemplo, todos sabemos de que para candidatear tienes que estar como asociado hábil. Y para la fecha de corte, donde uno podía inscribirse, no se encontraban hábiles dos candidatas de la lista de Olmer, la señora Viviana Reyes Arraga y la señora Rocío Amaru Ramos Álvarez. Estas dos señoras pagaron el 30 de septiembre de 2023, pero el corte era el día 29. Quiere decir que aquel asociado que al día 29 no se encontrara al día en sus pagos, simplemente estaba inhábil y no podía participar de las elecciones. Sin embargo, en ese momento, el jefe de Administración y Finanzas, que era Jorge Pomadeza, acuérdense de ese nombre, Jorge Pomadeza, el que ahora paga, simplemente se hizo de la vista gorda. Personalmente le envié varios correos solicitándole que aclare ese punto y que confirme si la base de datos que le habían ofrecido a el comité electoral para que se genere el padrón era con corte al 29, como decía el reglamento que ellos mismos formularon, o si fuera al 30. Las respuestas, como ya imaginarán, eran unas respuestas que realmente lo que querían era ocultar la verdad y simplemente seguir favoreciendo a la lista única con los vicios que ya ahora sabemos. Inclusive nosotros, habiéndolo contratado como jefe de Administración y Finanzas, y además habiéndolo designado como apoderado, hablo del consejo directivo porque en ese momento yo me encontraba fuera del país, repito, pero como consejo directivo se le asignó poderes a este señor para que pueda ejecutar justamente su tarea de jefe de Administración y Finanzas, y me pidió que le sustentara legalmente mi pregunta y mi pedido. Algo totalmente absurdo, ¿no? Y de ahí la respuesta fue de que él no podía intervenir porque la elección era un caso que debería tener total autonomía. Él, como jefe de Administración y Finanzas, era responsable de la data que se le asignaba al comité electoral. El padrón electoral fue elaborado con corte al 30 y no al 29 de septiembre como se señalaba en el reglamento de elecciones. Ese error favoreció a que sigan en carrera las dos integrantes que al día 29 estaban inhábiles. Esa data estuvo errada, él tuvo conocimiento, tenemos correos de que él tuvo pleno conocimiento y sin embargo no hizo nada. Bueno, en resumen, ganó Olmer Ramos esa elección amañada, con varios vicios como ya les comenté. Estas señoras, al estar inhábiles, nunca debieron participar y por ende tiraban abajo a toda la lista, pero continuaron. Bueno, siendo lista única, hasta con un voto ganaban, ¿no? Cuando las elecciones se llevaron a cabo, estaba vigente el estatuto anterior, porque la modificación se logró inscribir el 29 de diciembre de ese año. Las elecciones fueron en octubre. Ya sabemos que ninguna ley o norma es retroactiva. Entonces, ganaron. ¿Y qué decía el estatuto anterior? Que el periodo de gestión de un consejo directivo era de un plazo de un año.
Quiere decir que si Olmer Ramos hubiera ganado de la manera correcta, sin vicios, él, respetando el estatuto, debió tener una gestión solo de 1 año. Ya está en el 3er año, ¿eh? Eso no lo pierdas de vista. Bueno, resulta que primero esperaron que se inscriba el estatuto. Bueno, lo presentaron, insistieron, se fueron hasta el tribunal registral porque el registrador lo tachó en primera instancia, y el tribunal registral, con la intervención de José Luis Román y sus argucias, decidió inscribir el estatuto. Lo inscribieron con la observación bien clara: el tema de las cartas de adhesión no corresponde, no es parte del reglamento, no se cumple el reglamento, pero como alcanzaron el quórum, que se inscriba. Quiere decir que sorprendieron a la SUNARP a través de un documento con datos falsos. Acta y declaración jurada firmadas por César Seminario. Bueno, una vez aprobado e inscrito el estatuto en 29 de diciembre de 2023, inician la gestión para inscribir al nuevo consejo directivo, entre comillas. Aquel consejo directivo de Olmer Ramos, que fue elegido como lista única dentro de una elección con vicios. Como estos señores pretendían quedarse 2 años y aprovechar el nuevo estatuto, tuvieron que ceñirse a lo que dice ese estatuto nuevo, que el comité electoral tiene que ser elegido en asamblea. Como ya les dije al inicio, esa elección nunca se realizó. Y estos señores fabrican un acta y una declaración jurada. César Seminario una vez más se presta y la firma con otra persona, porque yo no firmé ese documento como secretario, y afirman que sí se llevó a cabo la elección del comité electoral en asamblea. Que como efectivamente se prolongó la primera asamblea desde las 10 de la mañana hasta casi 6 de la tarde, o 5:50 para ser exacto, hubo un cuarto intermedio. Según ellos, a la 1 hubo un cuarto intermedio para elegir al comité electoral, 10 o 15 minutos, se eligió y de ahí continuó la primera. Eso es lo que aseguraron en ese documento. Bueno, lo ingresaron a SUNARP pretendiendo engañarlos nuevamente como lo hicieron con el estatuto, pero esta vez la SUNARP estuvo más atenta y nosotros también. Al final observaron y en la primera asamblea ordinaria del año 2024, donde supuestamente empezaba la gestión Olmer Ramos, él mismo anuncia que han tenido algunos problemitas, algunos temas que no entienden y que al parecer hay una fuerza oscura, por decirlo así, ¿no? De manera figurativa, que está evitando que ellos se inscriban. Hemos tenido algunas observaciones por registros públicos. Nuestro abogado, nuestro coasociado, el doctor José Luis Román, que está llevando a cargo la inscripción del nuevo consejo directivo, está haciendo todas las gestiones legales correspondientes y ya estamos en la fase final. Ahora estamos en el tribunal registral. Hemos vuelto al tribunal registral como lo hiciera el doctor Román el año pasado, para poder lograr los cambios estatutarios que nuestra asamblea así lo aprobó. Bueno, habían sido observados. Y se van hasta el tribunal registral y el tribunal registral los termina tachando el 26 de abril 2024. Y les dice, es imposible que se lleven a cabo 2 asambleas de forma simultánea. Y que no hay evidencia de que se haya llevado a cabo la asamblea de elección del comité electoral. Por lo tanto, si tu comité electoral no ha sido elegido de acuerdo al estatuto, todo lo que haya hecho ese comité electoral no vale. Y es así donde comienza la tacha número 1 de ese consejo directivo.